Hola, hola, mi nombre es Gisela Busaniche y los invito y las invito a participar de esta experiencia educativa radial que no pretende reemplazar a la escuela, es irreemplazable, la extrañamos, sino aportar conocimientos para no perder la escolaridad en estos tiempos de pandemia, donde es importante la contención y ayudarnos entre todos, pero sobre todo es importante quedarnos en casa. Así que esta vez la clase se va para allá. Estos programas abarcan todos los niveles educativos y son una respuesta del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, porque las escuelas fueron obligadas a cerrar. Así que le damos la bienvenida a través de esta clase radial a la amplia gama de emisoras en todo el país, con base en Radio Nacional y sus 49 filiales, con sus FMs y toda la red de emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias, de pueblos originarios, con un amplio espectro en la ruralidad. Hacia ahí vamos a ir, hacia ahí va a llegar nuestra voz en un día muy especial. En este feriado diferente que estamos viviendo, en este 2 de abril, vamos a compartir el programa íntegro sobre las Islas Malvinas. Vamos a aprender de nuestras Islas Malvinas y de la historia, junto a el profe Sebastián Merallo. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. Hola, Gisela, ¿cómo estás? Muy bien. Es un honor compartir esta clase de programa con vos en un día tan especial como es el 2 de abril para todos, ¿no? Ay, sí. Me pregunto por qué enseñás historia, porque es un desafío llevar la historia a los chicos. Sí, la verdad que bueno, desde adolescente que me interesó la historia de los pueblos y bueno, me interesa que ellos tomen esa bandera también, ¿no? Sí, súper importante. ¿Y ahora estás dando clases? Sí, doy clases en Bajo Flores, en tercer año, de Madre del Pueblo se llama el colegio, así que bueno, estoy dando clases de historia en ese curso, les mando un saludo a los chicos y chicas del colegio. Y vamos a empezar con esta clase, profesor, te voy a ir haciendo preguntas, si algo no entiendo, porque también muchos puede ser que también se les pierdan detalles. Pero bueno, las Islas Malvinas son argentinas. La pregunta es, y para empezar, ¿por qué son argentinas? Bueno, esto es algo que solemos escuchar siempre en la escuela, ¿no? Desde la primaria, que las Malvinas son argentinas. Lo leemos en libros, lo vemos en banderas, en consignas, ¿no? Entonces, siempre es importante tratar de aprender por qué decimos que las Malvinas son argentinas, porque para defender esa posición es importante conocer y comprender cuáles son los hechos que lo avalan, ¿no? Bueno, ahí tomen nota en las casas. Los primeros 3 tipos de argumentos que van a avalar esto son, los primeros son los de tipo geográfico, sí. Los segundos son los de tipo histórico, y los terceros son los argumentos de tipo jurídico-legal. Entonces vamos por los geográficos primero. Dale. Para intentar explicar esto. En primer lugar, bueno, yo creo que los geográficos son un poco los que quedan más claros. No tenemos el mapa bicontinental, que es el que usamos en el cole acá, pero bueno, lo podemos imaginar un poco, o el que tiene acceso ahí a la web lo puede buscar. Digamos que las Malvinas de alguna forma pertenecen a lo que es la plataforma continental argentina, pero además son un desprendimiento geológico del sector continental argentino, son parte de un desprendimiento de la Patagonia. Claro, entonces, están en nuestra plataforma continental. Claro, que abarca inclusive lo que es el lecho marino y el sector marítimo de la Argentina. Entonces, en primer lugar queda claro la cercanía que hay entre nuestro país y las islas, ¿no? Sí, y la lejanía de Inglaterra. Y la lejanía. Están a 550 kilómetros de nuestro país, de nuestra Patagonia, y a 17.000 kilómetros más o menos de la capital de Inglaterra, ¿no? Claro, ¿y el punto de vista histórico? Bueno, desde el punto de vista histórico deberíamos remontarnos un poco más atrás. Digamos que las pretensiones de los británicos sobre nuestro territorio se pueden remontar ya a 1806 y 1807 con las invasiones inglesas que se producen sobre Buenos Aires. Pero bueno, ya digamos que las Malvinas eran parte de la corona española. Nosotros recordamos que éramos una colonia de España. Sí. Entonces, bueno, cuando nos liberamos con todo el proceso revolucionario que se inicia en 1810... así como se libera el continente y empieza a formar parte de nuestros territorios, lo mismo va a pasar con las Malvinas, ¿no? Que eran de la corona española, perdón. De hecho, hasta teníamos gobernador en las Malvinas. Claro, una de las causas en las que nos apoyamos históricas para apoyar la idea de la soberanía nuestra sobre las islas es el nombramiento de gobernadores. Esto se va a dar en el caso más emblemático, es el de 1829, donde se nombra a Luis María Bernet. Y bueno, ahí se forma también la comandancia política y militar de las Malvinas, designando justamente a Luis María Bernet como gobernador comandante. Ya desde 1829 entonces el Reino Unido protesta por estos nombramientos y el 2 de enero de 1833 se produce el apoderamiento por parte de los británicos de las islas,
que es importante en 1833, esto también hay que marcarlo, ¿por qué? Porque es una usurpación ilegal, ¿no? Entonces, acá se va a apoyar fuertemente el argumento nuestro para decir que son nuestra soberanía está sobre las islas. Entonces, estaba el gobernador, Vernet, había argentinos, no había mucha gente porque era muy lejana, ¿no? Sabemos que las Malvinas están en la Patagonia, incluso la Patagonia estaba poco poblada, pero en 1833 llega este barco pirata, podríamos decir, de bandera inglesa y lo toma. Claro, llega una corbeta al mando del comandante John Oslow, un británico, y no solamente que lo toma, sino que expulsan a esa pequeña población que había ahí, que era parte de las Provincias Unidas, y bueno, entonces se produce un despojo que es ilegal y legítimo. ¿Y ahí Argentina reclama soberanía? Bueno, y a partir de ahí, Argentina va a empezar su reclamo, por eso también se tiene en cuenta las cuestiones de tipo legal jurídico, ¿no? Porque ya desde 1833 Argentina reclama. E incluso a mí en las causas históricas me gusta siempre mencionar 3 puntos, sí, que son 3 ejemplos de resistencia que hubo a este usurpamiento por parte de los británicos. El primero, que creo que es el más conocido, pero bueno, se lo contamos también a los chicos, es el del gaucho Antonio Rivero, que es quien resiste en 1833, o sea, en el mismo año en que se toman las Malvinas. Él va a desarrollar un grupo de resistencia que se va a levantar contra la comandancia de los británicos, que si bien es un levantamiento que se inicia por cuestiones laborales, porque el gaucho trabajaba ahí con el ganado ovino en las Malvinas, también tiene cierto componente de patriotismo porque es un gaucho de las Provincias Unidas, ¿no? El gaucho Rivero que se levanta en contra de los ingleses y es parte de nuestra historia, es parte de la historia de las Malvinas por su valentía. Claro, y suena un poco también como romántico, ¿no? Lo que no sabemos es cómo murió. Llega un punto en que se pierde el rastro, ¿no?, del gaucho Rivero. Ahí se pierde un poco el rastro, hay quienes dicen que muere en la batalla de la Vuelta de Obligado, pero bueno, es incierto, también se sabe que era de Entre Ríos, está la partida de nacimiento, pero bueno, quedan algunas dudas sobre cómo termina su historia, digamos, ¿no? Y había otro punto que me querías decir además del gaucho Rivero. Sí, hay 2 más. Otro se produce en 1964, este también es conocido, el aviador Miguel Fitzgerald. Es un aviador que aterriza en las Islas Malvinas, enarbola nuestra bandera y bueno, después vuelve a Buenos Aires y es recibido como un héroe. Esto es en 1964. Recuerdo de haber visto tapas de diarios con la osadía que tuvo, porque era un argentino en 1964, en donde ya Inglaterra tenía colonias por todo el mundo y se hablaba de este imperialismo inglés, y un argentino que va y con su avión y hace esta osadía. Claro, incluso si podemos en algún momento, bueno, salir del cole y volver al Museo de las Malvinas, hay un ejemplar de su avioneta ahí colgado en el museo. A ver si en un ratito podemos hablar con el director del Museo de Malvinas y nos aclara un poquito más. ¿Y el tercer punto? Y el tercero, bueno, 2 años después, en 1966, en el marco de lo que se llamó Operativo Cóndor, militantes peronistas desvían un avión de línea y lo hacen aterrizar en Malvinas, y bueno, levantan 7 banderas argentinas ahí a lo largo y ancho de la isla, con el objetivo de reafirmar la soberanía. Entonces son 3 ejemplos de lo que es la resistencia posterior a 1833, ¿no? ¿Por qué es importante la soberanía? Porque está esto, ¿no? Digo, argentinos poniendo el cuerpo para pedir por un territorio. Bueno, ahí acá es donde entran un poco en la cuestión de la soberanía las causas de tipo legal jurídico, los argumentos por los que decimos que son nuestras las islas, ¿no? Ya a partir de 1833 Argentina empieza con los reclamos hacia el gobierno británico. En 1838, 1841, 1849, durante los gobiernos de Juan Manuel de Rosas, y en 1884 también inclusive con Roca. Entonces Argentina nunca renuncia a sus derechos sobre las islas, y esto es importante para decir que bueno, nunca renunciamos a nuestra soberanía sobre ellas, ¿no? Y bueno, nada, también en la década de 1960, cuando empieza todo este proceso de descolonización que creo que vos mencionaste recién, que se produce también en Asia y África, esto a partir de 1960, ¿no? Claro, porque ahí pensemos Argelia, la batalla de Argelia y otros lugares que tienen colonias francesas o inglesas que empiezan los movimientos independentistas, ¿no? Porque todo a nivel histórico tiene que ver también con eso, con los movimientos independentistas. Claro, terminada la Segunda Guerra Mundial y cuando empiezan estos movimientos de independencia, nosotros inclusive logramos que la Organización de las Naciones Unidas saque una resolución, que es la 1514, que bueno, lo que expresa es la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus manifestaciones. Claro, entonces, y ahí está el tema jurídico-legal, a ver si para entender un poco más, que es el tema de si en las Malvinas había población nativa o no. Entonces lo que decía Argentina es, en Malvinas no hay población nativa, hay población implantada, por eso no la autodeterminación, por eso Malvinas no es un país, sino que depende de Argentina, tiene una raíz geográfica de Argentina, fue invadida y expulsaron a los argentinos y por eso es
Argentina. Eso decíamos los argentinos en Naciones Unidas. Claro, exactamente. Justamente esta resolución, la 1514, toma 2 puntos. Por un lado, la integridad territorial y por otro, la autodeterminación de los pueblos. Argentina se basa en la integridad territorial para decir que las Malvinas son nuestras. En cambio, bueno, los británicos se van a basar en la autodeterminación de los pueblos, que acordémonos que uno de los kelpers son los habitantes de Malvinas. Y bueno, en este segundo punto es que se basan los británicos para decir que las Malvinas son de ellos, ¿no? Sebastián, nuestro profe, nos está hablando de Malvinas. Hablamos entonces, para resumir estos minutos, de por qué las Malvinas son argentinas. 3 puntos, uno geográfico, porque están cerca. El histórico, que me contaba Sebastián. El histórico, que a partir de 1833 contamos como bueno, con la toma de las islas, que es ilegítima e ilegal, de 1833, y todas las resistencias también, ¿no? Y el jurídico, que nunca dejamos de reclamar desde 1833. Hasta la fecha. Claro. Bueno, vamos a escuchar un fragmento, porque por suerte Canal Encuentro pensó mucho las Malvinas, hizo muchos programas especiales sobre esto, y hay uno que se llama Pensar Malvinas, la construcción de la memoria, que los invito a escucharlo ahora. La memoria es un campo de tensiones políticas y culturales. ¿Qué y cómo recordar es siempre un terreno de disputa? Las memorias sobre la guerra de Malvinas son memorias en pugna. Los monumentos son una forma de acercarse a esas luchas por el sentido. A lo largo y a lo ancho del país hay cantidad de monumentos que recuerdan tanto a la causa Malvinas como a los caídos en la guerra de 1982. Escuchábamos Pensar Malvinas y me pregunto, profesor Sebastián, ¿por qué también Malvinas es una causa latinoamericana? Bueno, a mí me gusta siempre pensar la historia como vista a través de una lupa que nosotros podemos ampliar o achicar, ¿no? En este caso, si nosotros ampliamos un poco ese foco o esa lupa, podemos ver la causa Malvinas desde una perspectiva regional. Entonces eso nos recuerda que el problema de la soberanía sobre Malvinas es un problema común a todos los pueblos de Sudamérica, en particular porque está vinculado a la lucha contra el colonialismo, y también porque está vinculado a la defensa de nuestros recursos naturales de la región, ¿no? Y sobre todo, bueno, al casco antártico, que si ampliamos un poco el foco vemos la importancia que tiene las Malvinas como un enclave dentro de lo que es la defensa del Pacífico Sur y el Atlántico Sur, ¿no? Claro, es un lugar estratégico además, ¿no? Porque está ahí. Es importante, y además están nuestros recursos naturales, está el petróleo, está la pesca. En un ratito estamos hablando de eso y en un ratito estamos hablando de la guerra, lamentablemente la guerra que atravesó Argentina. Seguimos pensando Malvinas, la construcción de la memoria, este programa magnífico de Canal Encuentro que nos hace pensar un poquito más en este día especial, en este feriado 2 de abril. Los lugares de memoria son todos aquellos sitios, objetos, personas y fechas que sirven para conocer cómo una comunidad construye su propio pasado. La categoría pertenece al historiador Pierre Nora, quien, a los 200 años de la Revolución Francesa, realizó un inventario de los lugares y los objetos que concentraban la memoria nacional de Francia. Los lugares de memoria convocan a una primera reflexión. La memoria no es espontánea y, por lo tanto, para mantenerla activa hay que crear archivos, instaurar aniversarios, organizar celebraciones, pronunciar elogios fúnebres, construir monumentos. ¿Quién decide dónde y cómo construir un monumento? ¿Quién arma el relato sobre lo sucedido? ¿El Estado? ¿Las víctimas? ¿Los familiares? ¿Las agrupaciones sociales? ¿Quién determina cómo representar el hecho evocado? ¿Cómo se elige el lugar donde ubicarlo? El monumento a los caídos en la Guerra de Malvinas e islas del Atlántico Sur tiene la forma de un cenotafio, la edificación simbólica que se levanta para homenajear a aquellos a quienes se quiere recordar especialmente. Está ubicado en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Retiro, en la barranca de la Plaza San Martín, frente a la torre monumental conocida como Torre de los Ingleses.
Está construido con placas de mármol negro, donde están tallados los nombres de los 649 combatientes caídos en la guerra. Se empezó a pensar en el año 1990, durante la presidencia de Carlos Saúl Menem. La idea despertó discusiones públicas entre las autoridades, las agrupaciones de excombatientes y los vecinos. El cenotafio es un lugar clave para analizar cómo se construye la memoria colectiva de la guerra. Interesante el tema del cenotafio, ¿no? Eso, porque uno pasa siempre quizás por retiro y no visualiza bien lo que es la importancia del monumento. Sí, el cenotafio, que es una palabra extraña. Los cenotafios son monumentos funerarios, pero que no guardan restos restos humanos ni restos de las personas que están conmemoradas, ¿no? En el caso de Malvinas, bueno, es muy importante por el tema de los soldados y los combatientes. Claro. Bueno, acá estamos recordando este 2 de abril. Uy, sonó el timbre. Bueno, y como si fuera una clase, porque lo es, radial, pero es una clase y es lo que podemos hacer llegarles a las casas, chicos, chicas que están del otro lado. Nos vamos a un recreo, pero nos vamos con una gran canción de León Gieco que se usó en la película que también recomendamos, Iluminados por el Fuego. Escuchen a este cantor popular, León Gieco, Canción para la Vida. Terminó el recreo. Seguimos en secundario. Hola, hola chicos, chicas. Seguimos en esta clase con el profesor Sebastián sobre este 2 de abril, las Islas Malvinas, profe. Recordando un tema que es muy importante para todos, ¿no? Y habíamos avisado, íbamos a intentar hablar con el director del Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, un museo muy importante que está acá en la ciudad de Buenos Aires, pero además este director no es cualquier director, sino que es un excombatiente de Malvinas, que después escribió toda su experiencia y que de ese libro salió Iluminados por el Fuego, una película hermosa, protagonizada por Gastón Pauls y Tristan Bauer como director. Es periodista, muy buen periodista, y está en línea con nosotros. Edgardo Esteban, hola. Hola, ¿cómo te va? Buen día. Buen Gracias día. por llamarme. Acá estamos con el profesor Sebastián, hablando un poquito de las Islas Malvinas, viendo por qué son argentinas desde lo geográfico, desde lo jurídico, desde lo histórico. Y claro, queríamos preguntarte a vos, ¿qué puede ver uno en el Museo de Malvinas? ¿Ve ese recorrido? Es un museo, para mí es uno de los más lindos de Argentina, ¿no? Uno que he podido viajar por el periodismo. Realmente es un museo moderno, activo, que estuvo un poco olvidado estos últimos años y que quisimos rescatar y empezamos a trabajar desde lo que fue el izamiento de la bandera el 27 de febrero pasado, como un emblema, un símbolo de lo que significa ver esa bandera, que es una de las más grandes de la ciudad de Buenos Aires, pero también pensando en todo lo pedagógico. Por eso trabajamos mucho, hablamos también con el ministro Nicolás Trota, ministro de Educación, para poder buscar justamente toda esa alternativa de cómo llegar a los jóvenes. Buscamos hacer un museo en donde estamos por estas horas reconstruyendo lo que significa la sala prólogo, una sala que tiene una pantalla 360, que cuenta toda la historia de Malvinas, no solamente lo que pasó en el 82, sino estos 500 años de historia. Malvinas cumple este año 500 años de lo que fue su primer avistamiento. Se cumplen 200 años en este año belgraniano, que se cumplen 250 años del nacimiento y 200 años de la muerte de General Manuel Belgrano, también 200 años del izamiento por primera vez del pabellón patrio en las Islas Malvinas el 6 de noviembre de 1820. Buscar un museo que tenga mucha participación en lo que significa a las nuevas tecnologías, lo virtual. Por un lado también estamos rescatando la sala Zamba, la sala Paca Paca. Estamos ahí recobrando a Zamba, a La Niña, a San Martín, a Belgrano, y armando esa sábana con esa sala con todo lo que tenga que ver con lo virtual, para que las tablets, para que los celulares, aquellos que puedan venir con sus celulares, tengan un encuentro previo con el museo. Y estamos trabajando en un museo virtual con imágenes 360 para que se conozca desde las redes, y con códigos QR para que se pueda poner y saber
desde la Carta de San Martín, hablando sobre Malvinas, a todo lo que es esa historia, que habla de la fauna, habla de lo que tenga que ver con la naturaleza, lo que habla de lo que significa nuestro mar continental, lo que significa nuestros recursos naturales a nivel de lo que es la pesca o los hidrocarburos, lo que significa ese mar que también tiene una visión hacia abajo, hacia lo que es el continente blanco, hacia la Antártida, lo que significa esa historia de usurpación que lleva 137 años por parte del Reino Unido, y desde esa perspectiva me parece que es un museo muy activo, con pantallas, con mucha interacción entre los que vienen y fundamentalmente dándole prioridad a lo educativo. Hay una oficina de educación que le da mucha agenda a las escuelas, y después que pase esta tormenta tan difícil del coronavirus, vamos a empezar con mucha fuerza para que nuevamente recuperar justamente la presencia de los jóvenes y todo lo que tenga que ver con la pedagogía de Malvinas, para entender por qué hay este fervor en la causa Malvinas y este amor, no solamente de los que estuvimos allá como excombatientes, sino de lo que significa a nivel de la gesta de Malvinas, pero también en lo que significa la causa, en lo que tiene que ver con nuestros reclamos a nivel internacional a través de la paz, y en lo que significa lo económico, porque realmente es muy importante esos 5 millones de kilómetros cuadrados en nuestro mar austral, porque no hablamos de los civilistas, hablamos de 5 millones de kilómetros cuadrados, en donde el Reino Unido desde el año 83 al 2015 recaudaron 147.000 millones de dólares, no estoy equivocándome. 147.000 millones de... Claro, porque ellos tienen regalías pesqueras y usan nuestro mar como si fuera de ellos. Exactamente, toda esa zona que es 1.620.000 kilómetros cuadrados, la zona de exclusión, en donde empieza a crecer el calamar. El calamar crece en aguas frías cercanas a las islas, pero se desarrolla fuera de la zona de exclusión. Ellos están depredando todo lo que tenga que ver con nuestra fauna híptica en ese aspecto, y hoy las Islas Malvinas, que es un paraíso fiscal, es el segundo lugar con mayor ingreso per cápita del planeta. Cada habitante de las islas cobra $122.000 por año, nada más que del impuesto que se le saca a las empresas que van a pescar, y en el último censo había habitantes de 62 países, es decir, que más de 50 países van a pescar a nuestro mar Australia, y hay barcos no solamente de China, de Rusia, de Corea, de Japón, sino también de Chile, de Brasil, de Uruguay, y creo que eso también uno tiene que trabajar para recuperar esta construcción de la patria grande, ¿no?, que es la causa Malvinas. Claro, escuchen a Edgardo Esteban, porque no solamente te habla de ese museo, que si vienen a Buenos Aires lo tienen que ir a recorrer porque está toda la historia, y está la historia de la resistencia también y la causa Malvinas, sino que además está contando cómo hoy los ingleses utilizan nuestros recursos naturales. Y acá está Edgardo, el profesor Sebastián Merallo, con nosotros, que está enseñándonos un montón. ¿Cómo te va, Edgardo? Estamos acá en una clase programa. Mucho gusto, un honor para mí hablar con vos. Yo quería aprovechar, Edgardo, para preguntarte sobre la memoria, sobre Malvinas. ¿Cómo crees en particular que se debe construir memoria sobre Malvinas y sobre quienes estuvieron en la isla, no? Vos sabés que a mí lo que más me sorprendió cuando asumí como director en enero fue que la línea de tiempo, que es la presentación del museo, faltaban situaciones o eventos históricos como las invasiones inglesas, la vuelta obligado, y particularmente la resolución 2075 de Naciones Unidas, que es la base esencial que tiene el Estado argentino, ¿no? Porque Malvinas tiene que ser una cuestión de Estado, no una cuestión de gobierno, para reclamar el diálogo que se le está pidiendo desde Naciones Unidas al Reino Unido y que sistemáticamente se niega a hablar. Y me parece que, como dice el querido León, que vamos a sacar un video sobre el 2 de abril con el León cantando, solo le pido a Dios, que íbamos a hacer un recital con él en las afueras del museo para relanzar el museo del 2 de abril con Miss Bolivia, con los tipitos, con la Charo, y bueno, la situación que estamos viviendo llegó a esta cuestión de tenerlo a León por lo menos desde su casa. Todo está guardado en la memoria, ¿no? Y tenemos que trabajar en esa construcción colectiva, porque cuando hablamos de esta pasión de la causa Malvinas, hablamos de un sentimiento, más allá de lo económico que recién hablamos, o de lo que tenga que ver con las relaciones internacionales. Hablamos de, no sé si hay otro tema que nos una tanto como Malvinas al pueblo argentino. No hay una ciudad, un pueblo, recién hablaba con los estudiantes de la isla Maciel, de la isla Martín García. Sí.
que hicimos una teleconferencia con los estudiantes allá. Iba a ir la semana pasada a la isla a charlar con ellos, con la escuela, ¿no?, de la isla Martín García. Y ahí también hay un homenaje, hay un recuerdo, hay un monolito, una plaza, una calle, un lugar que haga honor a los héroes de Malvinas que están enterrados en el cementerio de Darwin, o que recuerden y marquen lo que significa Malvinas. Y de esa perspectiva no hay un equipo de fútbol que no tenga en sus hinchadas una bandera. A mí cuando voy a ver a River, la bandera más grande es la de las Malvinas. Y no hay un cantante de rock. Otro día estaba hablando con Manu Nieto, que está componiendo ahora porque no tiene una canción de Malvinas, y me pidió que lo tuvimos en armar su videoclip, y ahí todavía y ha pasado el tiempo, pero esa mística es parte de lo que es la realidad, de lo que sentimos. Entonces, poder expresar y transmitir a las generaciones venideras el rol del museo, que sea un museo abierto, que sea un museo bien dinámico en las tecnologías, en que estos celulares que usamos todos, pero que usan los millennials, pueda tener esa interacción. Nosotros inauguramos todo en nuestra página de Instagram, no tenía página de Instagram en el museo. Y es una página para los jóvenes, y vamos a trabajar en muchas actividades para justamente incorporar a los jóvenes y hablar sobre el medio ambiente, sobre el ambiente sustentable, ¿no? En principio, entonces, a los que estén escuchándonos desde distintos puntos del país, pueden entrar al Instagram, ¿no?, de @Museo Malvinas, sí, ya. Y entonces, y de alguna manera, y ver si enganchan también a León Gieco, ¿quién te dice? Y Edgardo Esteban, que tiene 1000 historias y que supo de hacer de esta pesadilla que vivió en las Islas Malvinas, supo de alguna manera hacerlo historia y hacerlo relato y llevarlo y conmovernos desde el arte también. Pero vos, ¿hay algún día que no pienses en la guerra, Edgardo? Mira, a mí volver a las islas en el 99 fui el primer paciente que volvió, pues justamente en el conflicto que había en Chile, que le habían detenido a Pinochet en el Reino Unido, y pudimos volver los ciudadanos del continente a nuestras islas. Para mí fue como curar, pero el libro fue como poder exorcizar mis fantasmas, ¿no? Poder, de alguna forma, darme cuenta que había un tiempo presente, no quedarme en el 82. Para mí Malvinas es una parte de mi historia. Yo, como dice Walt Whitman, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Y yo aprendí de la vida en este contexto y en este tiempo que estamos teniendo, en este presente tan trágico y tan triste, saber que hay un tiempo de esperanza y de que todo pase, y que esta tormenta del coronavirus va a pasar, y que podemos apostar por la vida. Y siempre aposté por la vida, y fundamentalmente mirando a los jóvenes, no a las generaciones venideras, mirando a esta juventud que está en las marchas sobre el cambio climático, en la marcha sobre la violencia de género, en la marcha sobre la mujer, y sobre todo este proceso que estamos construyendo y que es un ejemplo, y que nos tienen que marcar el rumbo a los grandes que nos creímos, siempre ser superiores a esta juventud que de alguna forma transmite esa luz de esperanza. Y me parece que es fundamental eso. Yo no me quedo en el 82. Me quedo en un presente y siempre mirando hacia el futuro, y creo que esa es la dinámica que también uno trata de transmitir en el museo, y va a ser el gran objetivo, que sea un museo para todos, para todas, para todes, que podamos participar, que podamos hablar, que podamos entender que el disenso nos tiene que enriquecer y no generar esta cuestión de confrontación permanente, y creo que de alguna forma es el faro que a mí me guía, ¿no?, de lo que significa ese lugar donde está el museo, en el sitio de la memoria, esa lucha de las mujeres con sus pañuelos blancos como parte de lo que es la verdad, la memoria, la justicia, y bueno, en este caso la lucha por la soberanía de nuestras Islas Malvinas. Edgardo, Sebastián, te hago una pregunta más, ¿puede ser? Sí, por favor. De los sitios de memoria que hay sobre Malvinas, ¿cuál es el que a vos más te representa, o el que te parece que representa mejor o fielmente lo que sucedió ahí en Malvinas? Hoy tengo que decir sin duda que el museo, ¿no? Pero porque cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su mirada. A mí hay lugares que me parecen a veces como el cenotafio, que por ahí ha como igualado, y creo que hubo gente que tuvo distintas responsabilidades en Malvinas, y me hubiese gustado en eso también debatir y profundizar. Creo que lo importante no es hacer un relato único de la historia, no es que Iluminado por el Fuego es la única verdad de Malvinas, es una de las tantas, y creo que el relato colectivo se hace con todas esas historias, con todas esas miradas, y el museo, como se lo construyó y como se lo planteó, justamente es poder tener esa pluralidad de voces en un lugar emblemático, en un lugar
muy singular, que seguramente pronto será patrimonio de la humanidad, como es Auschwitz, y como un símbolo de lo que se vivió en un pasado, para marcar lo que no hay que volver a repetir como nación para seguir creciendo, y lo que sí tenemos que seguir construyendo. Y en ese aspecto, gracias también a las trabajadoras y trabajadores del museo, hay una memoria viva sobre Malvinas y ese sentimiento, que como te decía antes, no es solamente el 82, es toda la historia de Malvinas en todos sus contextos y aspectos. Y el 10% será el conflicto bélico, pero el otro 90% que tiene el museo es para justamente rescatar esta pertenencia, y por qué tenemos que seguir reclamando y en algún momento ver flamear la bandera celeste y blanca en esas Islas Malvinas nuevamente, porque hay mucha historia. Cuando hablas de 147.000 millones de dólares y pensás cuántas escuelas, cuántos respiradores, cuántas camas, cuántos hospitales de campaña se podrían estar utilizando con esos fondos que se lleva el Reino Unido, porque sí, esa perspectiva de imperio, y que ellos ya están trabajando, dando permisos hasta el año 2046, pensando en lo que va a ser la discusión del Pacto Antártico, y si vos ves la Antártida, en lo que tenga que ver con la reserva no solamente de alimentaria, hidrocarburífera, sino también científica y fundamentalmente del agua dulce. Ellos ya tienen del otro lado a Australia y a Oceanía, que son aliados, son parte de la corona británica. Entonces ellos están pensando siempre en el futuro, y nosotros tenemos que pensar en ese futuro y apostar y hacer entender a las generaciones venideras este presente y este amor profundo por Malvinas, pero que no es solamente un sentimiento, sino que hay muchas cosas en torno a lo que significan estas dos islas, nada más, ¿no? Escuchamos a Edgardo Esteban. Gracias, Edgardo, emociona tu relato y gracias por toda esa sabiduría que nos estás entregando en esta clase radial, en este 2 de abril atravesado por la pandemia, en este 2 de abril muy especial. Gracias, Edgardo. No, gracias a ustedes por llamar. Muchas gracias. Acá estamos y acompañamos este maravilloso proyecto que es esta radio. Apenas termine, iremos todos los que podamos allí al Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, dirigido por Edgardo Esteban, excombatientes, escritor de Iluminados por el Fuego, periodista toda su vida y un defensor acérrimo de la soberanía en Malvinas. Fuerte. Increíble, la verdad, muy linda experiencia. Sí, y me parece que estaría bueno escuchar, como él decía, a su amigo, a León Gieco, y escuchar esa canción que dice que todo está guardado en la memoria. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento.
poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. Libre como el viento, libre como el viento. Esa canción, todo está guardado en la memoria de León Gieco. Uf, qué clase, profe, porque uno piensa en Malvinas y se emociona. Muy bueno haber escuchado a Edgardo Esteban, que es además director del museo, es un veterano de Malvinas y está muy bueno escuchar su experiencia en primera persona, ¿no? Sí, sabés que, bueno, y hablaba de que el museo es uno de sus lugares favoritos, pero también decía que hasta en la isla Martín García y en cualquier lugar, fíjate, pensá en tu casa, hay una calle que se llama Malvinas, hay algún sitio, ¿no? Hay algún lugar. Sí, muchas veces, bueno, vemos a estos altares de la memoria que funcionan como altares de la memoria popular. Y está bueno siempre pensar a la memoria como un lugar de construcción y como algo que no es espontáneo, sino que justamente se construye, ¿no? Nosotros tenemos que construir la memoria y para eso, bueno, en la historia tenemos los archivos, los monumentos, los nombres de las calles, las fechas particulares. Es importante entender eso, que hay que construirlo. Sí, porque si no, uno a veces no sabe por qué se llama determinada calle así y detrás de ese nombre hay toda una historia. Y fue alguien súper importante para la construcción de la Argentina. Y también, bueno, siempre que vemos un sitio de memoria, está bueno pensar quién lo construyó, quién determinó qué y cómo es importante recordar, ¿no? Porque siempre la memoria, así como dijimos, bueno, que es un terreno de disputa, hay memorias contrapuestas, digamos, también, ¿no? A veces en los sitios de memoria. Claro, incluso, bueno, como fue los billetes, ¿no? Cuando se decidió poner animales en vez de nuestros próceres, también eso es disputa de sentido, ¿no? Porque se le da quizás más prioridad a algo que a otra cosa que tiene que ver con la historia y nuestra identidad. Yo pensaba en los sitios y yo me crié en Río Gallegos y ahí hay un monumento hermoso en la ría de Río Gallegos, ahí en la Patagonia, en Santa Cruz, que es un aviador y un Mirage, como dos alas así, que salen, porque la Fuerza Aérea fue la fuerza más valiente, quizás si la Armada y la Marina no estuvieron a la altura porque hubo violaciones a los derechos humanos y hay muchas cosas que les dicen. La Fuerza Aérea con sus Mirage fue muy valiente y recuerdo ese lugar porque además me tiraba en bicicleta también. Y entonces quizás podemos invitar a los chicos a pensar ese sitio, ese monumento, ¿no? De Malvinas. Sí, la verdad que estaría muy bueno y bueno, también ahí como vos dijiste, la memoria habla múltiples lenguajes, ¿no? O sea, desde los billetes hasta estos sitios que recordamos sobre la memoria. Les vamos a proponer un ejercicio en base a esto, si te parece. Dale. Bueno, para que anoten ahí en casa, el ejercicio se basa en investigar cómo son recordados y homenajeados los excombatientes en sus localidades. Como esto lo vamos a pasar para todo el país, sí. En la localidad de cada uno
se tienen que fijar si hay placas o monumentos en su honor, o si hay calles, teatros, edificios públicos que llevan el nombre o están presentes en la vida cotidiana y que tengan la huella de alguna manera de los veteranos o los excombatientes o los caídos en Malvinas. Y bueno, para ello les sugerimos que elijan uno y que traten de escribir un texto que lo describa, lo analice, lo interprete, y quizá también si se pueden remontar a la historia de quién lo construyó, quién lo mandó a hacer, y eso estaría buenísimo. Bueno, genial. Entonces hay tarea. Yo me voy a acordar y voy a averiguar del monumento de Río Gallegos. ¿Y sabés qué se me viene a la cabeza? Qué loco en este 2 de abril tan especial en donde estamos en nuestras casas y tenemos que estar. Que en ese momento, en la guerra, yo tenía 5 años, estábamos cerca de Malvinas porque es la ciudad más cercana. Y entonces teníamos que estar todo el tiempo en casa, apagábamos las luces. Yo no entendía bien por qué mi papá ponía frazadas en todas las ventanas y no podíamos salir. Y había una sirena que pasaba y nos decía que todos teníamos que estar en casa porque Gallegos podría ser atacado por los ingleses. Eso lo vivimos los que estábamos cerca de Malvinas, ¿no? Y ahora se me vino eso a la memoria en este día tan especial, en este 2 de abril. Bueno, es un 2 de abril para pensar, para buscar los sitios, para preguntarle a tu papá, ¿conociste un excombatiente? Y para conocer la historia de ese valiente que combatió en Malvinas, ¿eh? Y recuerden que todo lo que estamos hablando acá con el profe, con Sebastián Merallo, está en www.seguimoseducando.gov.ar. También en nuestro Instagram, ¿no? También en nuestro Instagram, Seguimos Educando, así directamente aparece. Así que bueno. Y para cerrar el programa me gustaría aclarar que esto, bueno, quedó claro también a lo largo del trayecto, pero que defendemos la recuperación por la vía diplomática siempre nosotros, ¿no? Y basados en el derecho internacional, así que bueno, respetamos también el modo de vida de los isleños, pero reclamamos nuestra soberanía, ¿no? Ahí está el profe diciendo que reclamamos la soberanía y que las Malvinas son argentinas. Por supuesto. Bueno, ya saben, seguimoseducando.gov.ar, el sitio que les permitirá ampliar la información. La navegación, recuerden, no consume datos. Sabemos que está difícil la conexión, sabemos que muchos ni siquiera tienen el celu para poder comunicarse, pero de alguna manera la idea es llegar a sus casas, acompañarlos, acompañarlas a través de las emisoras que tienen base en Radio Nacional y sus 49 filiales, y con este amplio espectro rural, llegar a todos lados, mandarles un beso grande. Estamos con ustedes. Y agradecerle al profe, ¿Qué clase te mandaste, Muchas gracias, Gisela. Gracias, Sebastián Merallo, nuestro profesor de historia. Nos encontramos mañana a la misma hora con otra clase de Radio Escuela. Y los dejamos con un temazo, porque también estamos aprendiendo de artistas, Hoy escuchamos a León Gieco y nos vamos a ir con Charly García, maestro. Si pueden, escuchen toda su obra y escuchen este tema, No bombardeen Buenos Aires. Chau.